Buenas noches, concejales. Buenas noches. Buenas noches a la prensa que nos acompaña. Buenas noches, vecinos. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del día de hoy. Vamos a comenzar con el orden del día. Ausente con aviso el señor Francisco Villanueva, el concejal Villanueva. Vamos a comenzar con asuntos centrados. Sí, concejal Pizarro. Realmente, bueno, voy a hablar de un tema que va a entrar posteriormente, que es el veto que hemos tenido a la ordenanza de la reducción de los gastos no representativos, sino de funcionalidad. Realmente me quedé sorprendida. Cuando ustedes ganaron, voy a ser muy honesta, me preocupó porque al tener una mayoría absoluta en el Consejo, era como tener la suma del poder público que tuvo en su momento Juan Manuel de Rosas y tener, digamos, no hacer falta que la minoría estuviera sentada porque tenían todos los votos. Era algo que me preocupaba y que me parecía que en su momento podía llegar a ser la condición de democracia en este tipo de instituciones. Evidentemente hoy esto lo confirmo porque este veto al proyecto de ordenar o a la ordenanza desoye no solo a la minoría, sino a la mitad de sus concejales. Porque 3 de los concejales, digamos, oficialistas, habían acompañado la necesidad de anular este tipo de gastos, la necesidad de transparentar los gastos, la necesidad de darle a quien lo merece lo que merece. Y los gastos de funcionalidad no son parte de un sueldo ni deberían serlo. Estamos en un momento donde le hemos quitado a este consejo los aumentos, a todo el personal los aumentos, le estamos dando un subsidio, nuevamente lo repito, a un sindicato, no le estamos dando a la gente que trabaja en la municipalidad un aumento, pero sí vetamos una ordenanza donde suprimían los gastos funcionarios, ¿cómo se llama? De representación funcionaria. De verdad me parece, tendrá sus motivos, lo volveremos a tratar, pero me parece una negación tan grande a la vida democrática. Me parece que están desoyendo todo. Estamos como el presidente de la nación desoye a un pueblo y vamos bajando, ¿no? Ayer el vocero presidencial nos dice abríguense si no pueden pagar el gas. Nuestro gobernador, llevado por lo que está pasando en el país y las bajas que tiene también en la propia coparticipación de Córdoba, nos va a bajar la coparticipación un 21.6. Esto le hace daño a todas las municipalidades. Y nosotros nos vetan un ahorro. De verdad no lo entiendo. Parece que gobernaran para otro, que en realidad poco les importa quienes nos llevaron a ganar y con una inmensa mayoría, con una mayoría absoluta. Hoy me veo en esta situación y realmente lamento el veto. Yo pensé que no iba a pasar porque dije, bueno, estamos acompañados la minoría está acompañada por 3 concejales oficialistas que se jugaron y que piensan que realmente no es así el manejo de los fondos, que la discrecionalidad con la que se están manejando los fondos no es la correcta. Y sin embargo, el intendente y su cuerpo ejecutivo lo veta. Es más, nos mienten, dicen que no tiene un fondo fijo, cuando todos sabemos que es mentira. El fondo fijo es un arma para tener plata todos los días y después se rendirá con un vale, con 2, con 3. Entonces, realmente me parece doloroso lo que estamos atravesando. Me parece doloroso que tengamos que evidentemente vamos a pasar unos próximos meses con un 20% menos de coparticipación, muy duros. Veremos si se llegan a pagar los sueldos con esa baja. Pero el problema está que no solo no se van a pagar los sueldos del personal, sino que cada vez tenemos más parada la economía local. Yo ayer planteé en un momento que qué buena que fue la carrera, porque realmente trajo mucha gente y hubo mucha ocupación hotelera y en cabañas. Y me contestaron que yo hablaba así porque me había ido bien el fin de semana, cuando en realidad lo que estaba haciendo era protestar porque el próximo evento donde el ejecutivo se yergue en productor, que es el tango, nos trae pérdida y no nos trae gente a trabajar.
A ver, gracias a Dios tuvimos un buen fin de semana, porque gracias a Dios y a ese fin de semana pude pagar los aguinaldos de mi personal, pudimos cargar el gas que se necesita para que las cabañas estén calefaccionadas y esperar que más o menos trabajemos en las vacaciones de invierno. A ver, no es un pecado trabajar bien, al contrario, creo que todos queremos y todos necesitamos trabajar bien, pero hoy no está pasando. No está pasando y no estamos generando situaciones donde realmente se dé el trabajo. Yo entiendo que los gastos de financiación funcional para alguna gente que implica un ingreso y lo merecería porque tiene una doble función. No es culpa nuestra la doble función. Que el concejal tenga que ser secretario, digamos, ad honorem o en persona de acción social, de desarrollo social, no es nuestro pedido. Nosotros se lo agradecemos, pero no es nuestro pedido. Que usted como vicepresidenta además tenga que ejercer la Secretaría de Turismo tampoco se lo hemos pedido. Es más, sería ideal que fuese un cargo separado, porque en realidad no es, o sea, cuando uno tiene que enfrentar la situación, no es lo mismo tener que enfrentar a alguien que estoy acá sentada y es la presidenta de este consejo, que enfrentar a un secretario de turismo que tiene la responsabilidad única y necesaria de llevar adelante la única industria que tenemos en nuestra localidad, que hoy está demolida. Entonces, si a esto le sumamos la falta de información, seguimos pidiendo y presentando notas y siguen sin informarnos. No hay forma de que nos den una respuesta. La única respuesta que tengo en las redes es de los trolls que manejan parte no sé, de alguien que detesta mi forma de actuar, de verdad, que está todo bien, que está perfecto, que no le caiga bien. Pero de verdad siento que nos estamos yendo del objetivo, que es realmente clarificar las finanzas. Yo les pido a quienes lo votaron, que a quienes no nos acompañaron, que lo piensen. Yo creo, Daniel, que ahora la venta también te bajaron como a todos nos bajaron. No puedo decir lo mismo de vos, porque seguramente estás con muchos más juicios laborales de los que deberías tener habitualmente. O el concejal, digamos, lo que puede hablar antes del orden, dirigido a la presidenta. Bueno, yo lo digo, creo que todos los que estamos sentados acá hemos sufrido y estamos sufriendo la baja sistemática, y creo que hasta es intencional, y digamos, de los ingresos, se han denostado los ingresos, estamos muy mal, no tenemos forma de salir adelante, y nos vetan una ordenanza por los gastos de funcionalidad. De verdad no tienen vergüenza. Gracias. Yo quiero la palabra, presidente. Sí, concejal. Bueno, primero, no interrumpí antes para no cortar por ahí un momento sí democrático que se da ahora ya casi habitualmente. Sugiero que busquen un sponsor para el segmento de inicio de la sesión, pero me parece que no corresponde hacer lo que hace la concejal Sacco, o al menos lo que hizo hoy. Primero, dedicar varios minutos y diciéndolo para hablar de algo que recién va a tomar estado parlamentario dentro de un rato y bueno, pasando por un montón de cuestiones que no tienen que ver con la vida legislativa de nuestra ciudad, que es lo que tratamos acá. Y bueno, con respecto específicamente a este proyecto, o a este decreto de veto, yendo un poco en contra de lo que acabo de decir, pero bueno, necesito aclararme un poquito respecto a esto. Dijo tantas cosas que lo primero que me viene es decir eso, que mienten, no es verdad. O sea, en ningún momento en el decreto dice que no hay gastos fondos fijos, gracias. No están suspendidos, sí están súper recontra restringidos. Un ejemplo, el fondo fijo de la viceintendente desde noviembre del año pasado, que no tiene movimiento, no rinde.
Y aparte no tiene nada que ver los fondos fijos con el salario que perciben los funcionarios. Los fondos fijos son instrumentos monetarios que las áreas tienen para los gastos cotidianos, los gastos chiquitos, los gastos de funcionamiento. Están restringidos a apenas 2 o 3 de vez en cuando utilizan esa herramienta cuando es absolutamente necesario. Y como le digo, repito, no tiene nada que ver con el salario o con el reconocimiento monetario que perciben los funcionarios. A veces, en otros contextos, tal vez utilizado como un recurso para engrosar los ingresos del funcionario, pero no corresponde. Si pasas un ticket que no corresponde, sí, engordas tu salario, pero en los casos de acá y muy transparentemente pasados por el Tribunal de Cuentas, los pocos y restringidos fondos fijos están muy bien controlados. Y bueno, respecto a la conveniencia, no, a la utilidad o no, si es, no me acuerdo cómo fue que se refirió el concejal, si les corresponde o no a cada uno, bueno, lo hablaremos en el momento que tenga que serlo. Yo creo que la doble función que algunos funcionarios con mucho valor y con mucha pasión por la gestión realizan sin recibir nada a cambio, está después de que se instauró hace ya 3-4 años el tema de la responsabilidad funcional. La responsabilidad funcional es un diferencial que se paga. En este caso creo que hoy a 6 funcionarios porque llevan adelante tareas que en la Carta Orgánica lo dicen, que son quienes responden funcional, penal, civilmente y que ponen realmente 24 horas, 7 días a la semana en función de la gestión. Todo lo demás que dijo, bueno, son generales de la ley, generales de la economía, de la macroeconomía, de la microeconomía, no porque esté o no bien recompensado el trabajo de algunos funcionarios, que yo voy a vender más o menos, eso me parece que está fuera de discusión y fuera de contexto. Pero bueno, lo que quería decir fundamentalmente son esas cosas. ¿Cómo podemos nosotros discernir el merecimiento o no de un 20% del sueldo de funcionarios que lo vienen recibiendo hace más de 3 años, unilateral y casi autoritariamente, decir, no, usted 5 por el 20% menos, y por otro lado, el tema de eso de la mentira, no le encuentro justificación a sus palabras. Nada más, presidente. Sí, concejala. Bueno, en primer lugar, hacer míos todos los términos del concejal Pino, agradecer la exposición tan clara en cuanto a los conceptos que diferencian digamos, las retribuciones que se realizan a los distintos funcionarios. Creo que no debemos caer en la tentación de llevar a cabo conductas demagógicas. Por supuesto que la comunidad está atravesando momentos de crisis económica que no tienen precedentes. Coincido con el concejal que hace referencias personales a la situación de cada uno y de cómo nos va en esta crisis. También resulta un desatino. No creo que el concejal Saco sepa cuál es mi situación, la situación del concejal Pino, del resto, salvo que haya hecho una indagación previa, cosa que tampoco sería procedente. Pero me parece que ingresar en autorreferencia o referencia del resto de los concejales excede el marco del decoro en el ámbito legislativo. Por otro lado, decir que también me parece un exceso hablar de la suma del poder público en la forma en la que este Consejo Deliberante se ha comportado. Es cierto que existe una mayoría absoluta del bloque
oficialista. También es cierto que hemos dado tratamiento en comisión desde el 1 de septiembre de 2023 a todos los asuntos, salvo algunas cuestiones específicas que se han tratado sobre tablas, pero todos los proyectos que han sido de entidad para la comunidad han tenido suficiente tratamiento. Hemos tenido votaciones de concejales que integran la bancada oficialista de manera disidente. Hemos respetado cuando lo hicieron aquellos que lo hicieron a conciencia, por cuestión digamos, de coherencia intelectual o de honestidad intelectual, y lo han hecho. No hubo nunca, de mi parte, nunca he escuchado un reproche a los concejales que han votado de manera disidente, con lo cual hablar de la suma del poder público quizás es banalizar un término que me permito referir. Está prohibido por la Constitución Nacional, es el artículo 29, y refiere a la concentración de los 3 poderes del Estado en una sola persona. Viene de la época de Rosa, ¿no? El antecedente de la suma del poder público. Nosotros integramos un bloque mayoritario, pero hemos dado tratamiento a los distintos proyectos de manera amplia y sin caer en el defecto de la autorreferencia. Digo que en un montón de oportunidades hemos tenido intercambio con el Ejecutivo en cuanto a diferencias digamos, de criterio, de mirada, y hemos tratado siempre de buscar un punto de consenso, con lo cual creo que la situación no es tal como lo plantea la concejal. Obviamente que en estas épocas de frustración y de que la mayoría de la gente le está pasando mal, escuchar este tipo de discursos, bueno, hay un montón de gente que es posible que se sienta alineado con ese tipo de discursos. Creo que necesitamos tener una actividad legislativa responsable desde el punto de vista de la mesura, de tratar de darle el mayor y el más acabado, digamos, profundizar los tratamientos de los proyectos de la manera más acabada posible y ser responsables y acompañar a la comunidad en este momento tan difícil que estamos atravesando. Si el veto va a ser objeto de tratamiento parlamentario y se va en definitiva, se podrá insistir en el proyecto vetado o no, será el juego de las mayorías y de la democracia, porque no podemos estar contentos cuando una resolución y celebrar una resolución, un proyecto cuando nos va bien, y enardecernos cuando nos va mal. Y ese es el juego de la democracia. Cada uno de nosotros representa a la comunidad en un pequeño papel, un pequeño espacio, y a conciencia votaremos lo que corresponda y sabremos respetar el resultado de la votación, como hacemos siempre. Bueno, muchas gracias, concejala, a vos. Antes de comenzar con el asunto de entrada, bueno, aclaro una situación, digamos, que personal. En este caso, yo acompaño a la Secretaría de Turismo, digamos, no estoy a cargo de la Secretaría de Turismo, sí acompaño el desarrollo en lo que es conceptual, en lo que es, digamos, mi profesión en particular, y lo hago realmente desde un lugar, desde ad honorem, pero realmente con un compromiso muy grande con la ciudad y con el sector turístico, que sabemos que no está pasando por un buen momento, pero solamente en esa condición, digamos, ¿no? Quiero aclararlo para que sepan, no tengo doble cargo, ni mucho menos, mi función es la que corresponde, elegida por el pueblo, aquí viceintendente y presidente del Consejo Deliberante. Eso quería aclararlo también. Bueno, voy a comenzar entonces con los asuntos entrados del orden del día. En primer lugar, tenemos el proyecto de ordenanza que establece la obligatoriedad para el Cuerpo de Bomberos de La Falda de presentar rendición de cuentas. Pasa a comisión. En el punto 2 tenemos el proyecto de ordenanza que avala el decreto 595-2026 del Poder Ejecutivo Municipal, donde se incorporan los nuevos miembros de número a la Junta Municipal de Historia. Pasa a comisión. 3. Tenemos el proyecto de resolución rechazando la presentación titulada Pronto Despacho Mora Administrativa, trámite número 104.486 J 2026. Pasa a comisión.
En el punto 4 tenemos el proyecto de resolución haciendo lugar a la solicitud formulada por la señora Karen Blanco mediante trámite número 104.485-B-2026, donde solicita información del cuerpo legislativo. Sí, pasa a comisión. Pasa a comisión. En comunicaciones tenemos el decreto número 665-2026 que veta la ordenanza número 3834 aprobada por el Poder Legislativo a los 17 días del mes de junio de 2026. Pasa a comisión. Bien. Sin otro tema que tratar, damos por finalizada la sesión ordinaria del día de hoy. Muchas gracias. Buenas noches, concejales. Buenas noches. Buenas noches.